Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, viernes 16 de diciembre aquí en España. Hoy es un día especial y creo que el Señor tenía algo especial porque en principio tenía previsto hacer otro vídeo, pero que es el anterior que debería preceder a este en la columna de nuestro blog Tabernáculos, pero debido a que me falta una pequeña actualización que me tienen que mandar los hermanos de Kenia, pues lo vamos a dejar quizás para la próxima semana. Y digo especial un día porque hoy hace 32 años que el Señor me salvó, 16 de diciembre, no sé si exactamente, yo le calculo que fue en el 90, por eso son 32 años, cuando mi espíritu fue vivificado sin yo saberlo, solo supe bastantes años más tarde, el Señor me hizo caer en la cuenta de que aquella experiencia que yo había tenido era precisamente la salvación. Yo fui vivificado soberanamente por Él, sin ni siquiera haberlo pedido, simplemente escuchando el testimonio de un hermano cristiano. El Espíritu se movió y vivificó mi espíritu, como les conté en mi experiencia el otro día, en el bautismo de Espíritu Santo y Fuego. Pues simplemente sentí que como que había una oportunidad nueva para mi vida, un cuaderno nuevo que uno empieza a escribir y lo hace, ya sabe, con mucho detalle, con mucho gusto, con mucho cuidado, o bien como que el cuentakilómetros de mi vida se ponía a cero y podía recomenzar de alguna forma. Eso es lo único que sentí, aparte de una llorera impresionante sin saber por qué. Fui muy, muy emocionalmente tocado. Y bueno, en realidad, pues luego yo, el 16 de diciembre, es la fecha que yo celebro, además lo suelo celebrar como mi cumpleaños, porque el cumpleaños carnal yo no lo celebro, no le quiero dar chance ninguna al viejo hombre, sino que desde entonces yo, estos últimos 32 años, pues lo que celebro es mi cumpleaños espiritual. Y bueno, pues fue el día 16 de diciembre del año siguiente, que fue en el 91, que yo hice esa oración del pecador, que fue como un refrendo, una corroboración de lo que el Señor había hecho anteriormente, aproximadamente un año antes. Y bueno, pues en concreto hoy vamos a estudiar este post que lo tienen aquí en el blog Tabernáculos, este que se ve, Senda de la Cruz hacia la madurez y la vida abundante, guía del peregrino, José Administrador, que soy yo, el administrador del blog. Y bueno, pues si ustedes bajan aquí y vienen aquí en la columna de la derecha donde están las fotografías, pues verán que hay una serie de artículos destacados, mis libros, del amor de Dios que ya vimos, el amor de Dios tan profundo que salva a todos, incluso a sus enemigos, los libros a los que consideramos nuestros mentores, Stephen y Darla Jones, en los últimos, pues yo diría que 7, 8 años. Este es el que iba a ver hoy, pero que les digo es el del Ministerio de Kisi, y justo debajo tienen que si hacen clic en la fotografía, pues se abre esta página, así que lo tienen fácil. Y entonces pues es la senda hacia la madurez y la vida abundante, la guía del peregrino, la he llamado, y es un compendio de cosas importantes, más o menos he tratado de distribuirlas por las fases de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que es una compilación de enlaces importantes o de libros importantes desde que comencé con mi blog Finisterre, allá por el 2012,
y después continué con el blog Tabernáculos, pues creo que fue ya en el 2014 o el 2015, y dejé de publicar Finisterre porque era una etapa que concluyó con la publicación precisamente de... No, ahí se inició con la publicación de mi libro Finisterre al borde del Jordán. Y bueno, se trata de ayudar al peregrino, al que quiere comenzar en los caminos de Dios y quiere ir rápido, quiere progresar. No trato de suplantar la guía del Espíritu Santo, eso es imposible, lejos de mí, perdónenme, no es esa mi intención, sino es facilitar los materiales maravillosos que el Señor ha traído de una forma providencial a mi vida y que se guardan en estos dos blogs, ¿no? Los blogs son un poquito difíciles de ver porque no son como las páginas web y no está todo como destacado y hay que escudriñar, hay que meterse en las fechas y ver los títulos de las publicaciones por fechas, que eso lo tienen aquí en la parte de abajo del blog. Si lo buscan, ustedes verán que hay unos apartados aquí en el blog, perdón, más abajito, donde tienen las entradas clasificadas por fechas. Después de esto, precisamente, que es el contador del blog y las entradas populares de la semana, que eso lo destaca el propio blogger. Y bien, aquí tenemos dos libros de Erring, tres libros de Erring muy importantes, el libro Pies de Ciervas, y aquí empiezan. Entonces ustedes, si quieren buscar por cada año y si pulsan en un mes concreto, por ejemplo julio, se cargan todas las entradas de julio y por título pues pueden buscar y ustedes tratar de escudriñar lo que más le vale. Y justo debajo del archivo del blog, que lo tienen ahí por fechas, pues tienen aquí las etiquetas o tópicos o labels, como los quieran llamar, donde pueden ir por temas, ¿no? Esto no quiere decir que haya tantas entradas, sino que hay varias entradas que tocan varios tópicos y entonces pues en las etiquetas se han puesto varias etiquetas y por lo tanto pueden encontrar. Y ahí, según el espíritu les vaya guiando, pues pueden hacerlo. Pero si quieren ir un poquito más rápido y no perderse, pueden hacer eso, pero sobre todo tratando de seguir un pequeño guión, que es el que yo les muestro aquí, una guía, una senda, que creo que puede facilitar un poquito pues esa senda hacia la madurez, ¿no? Bien, así que sin más vamos a comenzar. Lo vamos a ver en el draft, que es por si hay algún error o algún cambio, pues me da opción a poder hacerlo, alguna corrección. Así comenzamos 29 de enero del 2020. Presentamos una breve guía panorámica de enlaces que pueden actuar como lumbreras, Salmos 119-105, de orientación a medio y largo plazo al caminante espiritual. Yo creo que Salmos 119 y 115 nos habla de la lámpara y de las lumbreras. La lámpara es para los pasos cortos, sería como una linterna cuando uno camina de noche, que le señaliza o le permite ver 2 o 3 pasos por delante nada más. Y luego tenemos la lumbrera, pues que es la que usaban los peregrinos en la noche, la luna y las estrellas, pues que nos guiaban en la noche y es un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Digamos, unas son tácticas y otras estratégicas. Bueno, las lumbreras son las que nos orientan a medio y largo plazo al caminante espiritual. El Señor probablemente le dará a usted profecías, si usted acude a algún hermano o se reúne en alguna congregación y ha pasado usted alguna vez al frente para que oren por usted, o estaba en el banco y de repente alguien de una palabra profética para usted, y usted sabe que el Señor le está hablando a usted, le está dando una profecía que le habla a su vida y que le va a señalar el camino hacia donde usted tiene que dirigirse, ¿no? Esa le llamo yo las profecías estratégicas. Después hay otras profecías tácticas que también le pueden guiar, ¿no? Bien, es una guía panorámica o senda del peregrino a través del blog Tabernáculos, también el de Finisterre, quiero decirles. Creemos que puede ser útil para ahorrarse mucho trabajo y evitar devaneos innecesarios que nos hacen perder mucho tiempo en nuestra maduración espiritual. Es una guía recomendada para que los que comienzan en la senda de la fe y quieren elegir el camino estrecho o la senda de la cruz o la calzada de santidad que nos habla
Isaías 35:8 dice que por torpe que sea no se saldrá de él. Es un camino estrecho y digamos que es como tiene un barranco a la derecha, a izquierda, a derecha. Si ustedes conocen un libro pequeño mío que es la oración en el tiempo y el espacio, ¿no? Jesucristo, camino, verdad y vida, verán que hay hasta unos dibujos. Esa es la primera revelación que el Señor me dé. Luego vamos a tratarlo, ese libro también. Pues bueno, es estrecho, pero si usted camina por ahí, a pesar de que puede haber peligros a izquierda, a derecha, esos barrancos, usted no se tiene por qué deslizar, no tiene por qué caer. Obviamente es una senda estrecha y dura, pero la única que conduce a la vida abundante, a los verdes pastos de la paz, el gozo y el amor. Además es en esa secuencia correlativa. Primero viene la paz, que viene después del cruce del Jordán, la paz no con Dios, sino la paz de Dios aquí en nuestro espíritu, en nuestro corazón. El gozo, que viene sobre esa base de la paz, que ya saben que me gusta decirle la sonrisa de Dios, o esa sonrisa de aprobación de Dios, ese es el gozo. El Señor se agrada de nuestra vida y entonces nos pone ese gozo. Y el amor, pues ¿qué es? El amor realmente es en la cumbre de la espiritualidad, que sería la unión de las voluntades. Por supuesto, las lámparas, es decir, Salmo 119, 105 otra vez, o linternas, como les decía, para los pasos cotidianos a corto plazo deberían ser muy personalizadas según vaya guiando el espíritu a cada cual, ¿no? Pero aquí pues ustedes van a tener una serie de enlaces, de libros, de textos que a mí me han bendecido muchísimo y que además quiero decirles que coincide que con otras personas que yo he visto que han sido al final mis maestros o que he leído libros y al final habían leído los mismos libros que yo básicamente, o por lo menos los más importantes. Entonces eso le confirma a uno pues que ha sido el Espíritu el que nos ha estado guiando a todos a los mismos libros, a las mismas personas, a los mismos hermanos, ¿no?, que nos han precedido. Estas tres grandes etapas o crisis de la experiencia espiritual coinciden fundamentalmente con las tres grandes fiestas anuales bíblicas, como saben ustedes, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Como reza la carátula de nuestro blog, no se trata de regresar al lugar santo de Pentecostés, sino de avanzar al lugar santísimo de Tabernáculos mediante la crisis o velo del Jordán. Hay un velo que es el que está entre nuestra alma y nuestro espíritu, que tiene que ser rasgado, como el velo del templo se rasgó, como el vaso de alabastro que tenía el perfume se rasgó. Ese vaso de alabastro es nuestra alma, que será muy bonito, pero tiene que ser roto para que el perfume, que es el espíritu que está dentro, se derrame y el perfume se extienda por toda la casa a nuestro alrededor, ¿no? No solo por nuestra casa, sino en todo a nuestro alrededor, y los demás pues capten ese aroma espiritual. Bien. Regresar al lugar santísimo, donde saben que además la luz de la revelación es la luz más nítida, más profunda, más potente, que es la luz de la Shekinah, que estaba en el lugar santísimo. Ya no es la luz del sol que estaba en el atrio, la luz natural, ni siquiera la luz de la menorá, que preciosa luz y maravillosa luz del Espíritu Santo en el lugar santo donde ministraban los sacerdotes, sino el lugar santísimo donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año y no sin la sangre, ¿no? Los que todavía permanecen en el atrio pascual primeramente deberían buscar el bautismo en el Espíritu Santo, claro está, para poder avanzar al lugar santo pentecostal y de allí más adelante al lugar santísimo de Tabernáculos. Como les decía, Salmos 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara para los pasos a corto plazo, esa linterna que nos alumbra 2 o 3 pasitos por delante cuando caminamos en la noche, y la lumbrera pues será la luna, las estrellas que nos indicaban el camino un poquito a largo plazo, la orientación hacia donde nos teníamos que caminar, norte, sur, este, oeste, etc. Bien, José, ese soy yo. Pascua o justificación. Es decir, que la Pascua se corresponde con la justificación o con, podemos añadirlo también aquí, el engendramiento. Bien. Bien, aquí tenemos una serie de enlaces. Como les digo, si ustedes van a hacer clic,
Déjame que les haga una advertencia. Esto lo he corregido varias veces. Yo no sé por qué Blogger luego cambia los enlaces particulares y al final pone un solo enlace que le conduce al blog Tabernáculos, pero, perdón, al blog Tabernáculos Finisterre, pero a la inicial, no al post concreto, no al artículo concreto. Entonces, pues cogen ustedes, por favor, los seleccionan todos, copian y pegan en el buscador del blog o en el buscador de Google o en algunos otros buscadores, porque a veces no salen, y lo encuentran. Y si tienen alguna pega, pues ya saben, comuníquense conmigo a través del del cuestionario, el formulario, de contacto que tienen aquí. Se los estoy señalando ahora, este formulario de contacto. Bueno, el amor de Dios, tan profundo que salva a todos, incluidos sus enemigos, del doctor Stephen Jones. Eso está basado en un capítulo creo el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, del comentario bíblico del doctor Stephen Jones, que precisamente acabamos de grabar muy recientemente. Y cómo Dios salva incluso hasta a sus enemigos, ¿no? Y que Él murió por todos y salva a todos, sin excepción. Tratado. Es un tratado de los tratados que tienen también, ya están grabados todos al principio, verán casi al principio de los primeros vídeos que se han grabado, precisamente han sido los tratados sencillos o los folletos del doctor Stephen Jones, y esta es la promesa de Dios que contiene ese plan de salvación y las buenas noticias de que Dios ya no tiene en cuenta contra nosotros nuestros pecados, de que ya Él nos ha conciliado con Él mismo y que solamente tenemos nosotros que aceptar esa conciliación y conciliarnos a su vez, es decir, reconciliarnos, y ya está. El misterio de la vida humana que nos habla de cómo somos salvos y qué ocurre en nosotros al serlo, de Witness Lee, otro de mis mentores, además de Wasman Nee, que fue precisamente el mentor de Witness Lee, pues han sido, diría que mis tres principales maestros, junto con ahora el tercer lugar en la tercera etapa, que ha sido el doctor Stephen Jones. Digamos que Wasman Nee y Witness Lee me llevaron digamos, hasta ese umbral. En la primera parte también de después de cruzar el Jordán, de la vida de resurrección y todo eso, y ya unos pocos años más adelante, pues ya vino el doctor Stephen Jones con la revelación de Tabernáculos. Luego tenemos el siguiente, las tres fiestas de la cosecha de Dios, cebada, trigo y uvas, que está revisado, además bien corregidito para que no tengan pega, el gran jubileo de la creación del doctor Stephen Jones, y creo que es un tema que se toca también en el libro, creo que es Secretos del Tiempo, algo así, ¿no? Y creo que este mismo está puesto abajo, no sé si está repetido o es el mismo. Orando en el tiempo y el espacio, ese es el libro, como le digo, un pequeño libro mío, Jesús, Camino, Realidad y Vida. Yo, en verdad, a mí el Señor me hizo entender que esa palabra más fácil de entender, ¿qué es la verdad? Pues es la realidad, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es cierto, la palabra de Dios es lo que es verdad, es lo que es la realidad. Lo otro, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos humanos, pues eso al fin y al cabo es como si fuese falso, como si fuesen espejismos, ¿no? Y bueno, en ese libro, con que al principio pueda parecer un poco complicadito, si no se lee con detenimiento y se entiende, pero después es un testimonio muy bueno de experiencia de vida que les va a ayudar mucho a ustedes en la oración, a cómo orar y cómo se debe orar. El modelo del reino, parte 1 del God Kingdom Ministries, el modelo del reino, que es un gran panorama también de lo que es el reino de Dios desde que el Señor comienza su plan. Ahora estamos viendo también diariamente el libro La visión del reino, que también les recomiendo mucho, que se podía, aquí lo tienen, que ya lo he añadido, aunque no está el libro completo, pero estamos ya por la parte 16, que ya se ha publicado ayer, o no sé, la 17. Y aquí está otro, que es el tabernáculo y su significado pendiente. Yo recuerdo que recién empezaba a congregarme en una iglesia de Asambleas de Dios, cayó a mí un panorama bíblico que se titulaba, que era sobre un libro así como alargado, que se abría y era muy ancho, donde se veía el tabernáculo, y era un estudio muy bonito, muy maravilloso del tabernáculo, de lo que significaba cada cosa, las cortinas, las estacas,
la menorá, el altar, la fuente o el lavacro, todo eso, y qué es lo que significaba y qué es a lo que aludía, y nos ayuda también a tener ese panorama, ¿no? Yo suelo decir que la gente lo primero que debe de echar, y esto puede ser también ayudarles para eso, es como un puzzle. Para que podamos empezar la vida cristiana, lo mejor es que echemos primero un marco, ¿no? El marco de referencia. Y luego, pues ya teniendo ese marco de referencia, pues podemos ir encajando las piezas mucho más fáciles. Y una de esas partes o estas piezas del marco, pues es ese estudio del tabernáculo, y también pues estos libros o estos enlaces que yo les estoy poniendo allá. Y luego pues que el espíritu guía a cada uno a meter aquí y allá ya las otras piezas y demás, ¿no? Pero esto les va a dar una buena orientación. La llave del reino para acceder a las cosas del reino, riqueza sin tristeza. Es de un ministerio llamado Faro de Profecía, muy bueno. Creo que está destacado también en la columna del blog. El maravilloso plan de Dios para la humanidad, 120 jubileos para el diluvio del Espíritu Santo, del doctor Stephen Jones. La mayoría de los libros van a ver que es del doctor Stephen Jones porque es la revelación puntera, la revelación que el Señor está soltando en este tiempo. Y entonces ese maravilloso plan son de 100 jubileos, 120 jubileos, que son 49.000 años, desde Adán hasta el gran jubileo de la creación, y cómo pues eso comenzó, hubo un diluvio en su día, que es el diluvio de agua, que digamos ahogó a todos, excepto a los 8 de la familia de Noé. Y ahora viene por contra un diluvio de fuego, que es el que se va a derramar, va a ser el último gran avivamiento de tabernáculo, que en este caso va a vivificar a todos, no lo va a hacer a todos de repente, sino en esos 1000 años del reino, hasta que la gloria de Dios cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. Luego es un libro también aquí de Gene Edwards, que seguramente le conocerán mucho, pionero de Iglesias en Casa. También en cierta ocasión una persona me dijo, que también fue una persona que y se lo conocen por el testimonio, Kate Smith, un obispo anglicano, después pentecostal, o si quiere incluso más allá, la Iglesia Apostólica aquí en España, que yo tuve el gusto de conocer y que fue el José de Arimatea que el Señor usó para ungirme a mí para la sepultura y para entender mi proceso espiritual. Pues él me dijo, este es el único que yo he leído que no tiene nada de ego, ¿no? Bien, y ojalá que de todos nosotros pudiera decir la gente eso, ¿no? Este está glorificando al Señor y él permanece escondido de la cruz. Eso me gustaría que también pudieran decir de mí, ¿no? El viaje hacia adentro. Y me chocó y lo he puesto aquí porque es un libro muy crudo y muy real que habla sin ambajes del sufrimiento y la transformación, y me llamó la atención que dice que es para nuevos creyentes. Por eso yo lo he puesto ahí. Bien, ¿son fiables las nuevas traducciones de la Biblia? Esta es una conferencia, le digo lo mismo con el enlace, si no está ahí, búscalo o en la web de César Vidal o en algún sitio en los buscadores. Google ha quitado casi todos estos vídeos del doctor Stephen Jones, los ha censurado, ya saben por qué. Y bueno, aquí nos dice y nos habla muy claro de la falsificación que ha habido tremenda con las escrituras en el último tiempo. Y bueno, si usted pues es uno de los que le gusta, por ejemplo, la nueva versión internacional, pues si escucha esta conferencia, enseguida la va a botar a un lado porque se va a dar cuenta que es una falsificación en muchas cosas, ¿no? Hay Biblias que realmente no son, que son poco fiables, que han sido manipuladas por el enemigo pues para confundir. Profecías cumplidas por el actual Estado de Israel, ponemos Israel entre comillas porque es una falsificación, porque como mucho podría haber sido llamado de Judá, porque Israel no es lo mismo que Judá. Ya saben que hubo dos reinos y los profetas los distinguen en sus profecías muy claramente, y por eso debemos de evitar aplicar a Judá las profecías de Israel, que es lo que ha hecho la iglesia cegada del último tiempo, en Pentecostés sobre todo, en las iglesias en las que yo estuve durante 21 años, pues también teníamos este velo, este cegamiento, esta mezcla, esta confusión, ¿no? Y entonces están mal interpretadas. En ese post ustedes van a ver cuáles son las profecías en realidad que está cumpliendo el actual Estado de Israel, que no son otras más que las de Edom.
Verdaderos judíos y verdaderos israelitas. ¿Quiénes son? Secretos del tiempo, Dr. Stephen Jones. También lo mismo. ¿Quién es un verdadero judío? ¿Quién es un verdadero israelita? Un verdadero judío no tiene que ver nada con la genealogía, aunque si usted es un judío, puede ser un verdadero judío si conoce a Cristo, ¿no? Ese es el verdadero judío, si tiene la experiencia de justificación. Y también puede ser israelita cualquiera que haya crecido al nivel de vencedor, como tuvo que crecer Jacob antes de llamarse Israel, ¿verdad? Pues así lo mismo nosotros somos israelitas cuando alcanzamos el nivel de madurez al que llegó Jacob en Peniel. Bien, permíteme que vaya al anterior. Las profecías cumplidas por el actual Estado de Israel, ustedes verán que eso está centrado en el pleito de Sión y como pues lo mismo que Jacob y su madre engañaron a Isaac para que bendijera a Jacob en lugar de o sea, Rebeca y Jacob engañaron a Isaac para que le bendijera, y cómo fue el disfrazado, ¿verdad?, engañando a un padre ciego, y así hoy en día la iglesia cegada ha sido engañada por un Esaú, un Edón disfrazado, porque de Edón en la actualidad está mezclado en la judería, y eso lo dice y lo corrobora hasta la propia enciclopedia judía, porque en 100 o 200 años antes de Cristo fueron absorbidos, fueron conquistados y accedieron a circuncidarse y están mezclados. Entonces, ¿cómo se van a cumplir las profecías de Edón? Pues no se podían cumplir más que a través del sionismo actual, que en realidad está haciendo el papel de las profecías, cumpliendo el papel de las profecías de Edón, no solo las de Judá, sino las de Edón. Y por eso el Señor ha permitido que la iglesia, engañada y cegada por este disfraz del sionismo, para que la iglesia lo apoye en la actualidad. Así como ocurrió antes, pues está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque Jacob después, Isaac, cuando Esaú le vino llorando y no tienes una bendición para mí, pues también le dio una profecía, y en esa profecía Isaac le dijo que él cuando llegara el tiempo, pues iba a sacudir el yugo y que iba a tomar la preeminencia, el mandato de dominio, que sabemos lo que ha ocurrido a partir de 1948 con el mal llamado Estado de Israel. Bien. FFI, que quiere decir The Foundation for Intercession, Fundación para la Intercesión, es un post de esa parte del doctor Stephen Jones, dice entendiendo la escatología correctamente, lo mismo para que sepamos extender la escatología diferenciando cuáles son las profecías de cada cual, para que entendamos realmente lo que está ocurriendo, que es algo, por ejemplo, Apocalipsis, que es algo historicista, no futurista como nos lo han pintado, ¿verdad? Luego tenemos aquí el estudio Vida del Génesis de Witness Lee, que les recomiendo mucho, porque ahí es donde están todas las semillas que al final germinan y salen y dan fruto en Apocalipsis, al final de toda la Biblia. Pero todas las semillas están ahí y se van desarrollando. Witness Lee tiene una revelación maravillosa, puede que se tropiecen con algunas cosas que no concuerdan con la revelación actual vista a la luz de tabernáculos, pero les va a ilustrar muchísimo y les va a bendecir muchísimo. Lecciones de historia de la Iglesia, son 3 tomos del doctor Stephen Jones completo, y le cuenta muchas cosas que no nos habían contado. Yo no sé si es la mejor historia de la Iglesia que haya, porque es la única que he leído, la verdad, pero yo creo que el Señor me ha guiado a esto, y que es un maestro muy de fiar, el doctor Stephen Jones, y que explica muchas cosas a través de esa historia que de otra forma no se entendería. Bien, eso digamos formaría un grupo de libros o de enlaces para situarnos en la etapa de la Pascua y sembrar un poquito ese marco de partida para adentrarnos a Pentecostés y luego pues más adelante a Tabernáculos. Bien, segunda etapa sería Pentecostés, que es la santificación o la gestación, ¿verdad? Gestación. Santificación o gestación. Y aquí, ¿por qué no me lo ha puesto? Lo voy a poner así, a ver si me lo pone bien. Pues no me lo alinea allí.
En fin, lo dejaremos así porque se entiende. Bien, aquí tenemos el bautismo del Espíritu Santo versus la llenura del Espíritu Santo, Witness-Lee. Algunos de estos artículos los hemos grabado recientemente, creo que han sido 8 vídeos del bautismo de Espíritu Santo y fuego, especialmente enfocado a ese fuego, cómo se va manifestando en nosotros ese fuego transformante, que al final acaba siendo un lago de fuego, que es la segunda muerte, y que unos pasamos aquí, o los vencedores pasan aquí, y por tanto luego no sufren daño de esa segunda muerte porque ya la han pasado aquí. Como decía Pablo, cada día muero. Esa es la muerte que se refiere a morir al yo, a la carne, ¿no? Después tenemos una etiqueta de esas que les mostraba ahí, una etiqueta, ya saben, o un tópico o un label, que dicen ahora algunos, que es una palabra inglesa, label, yo creo, pero donde tienen varias entradas, el espíritu esencial y el espíritu económico, diferenciando la inhabitación del revestimiento del Espíritu Santo, y se entiende muy bien, ¿no? Una cosa es por dentro y otra es por fuera. Uno es el vestido, el uniforme, digamos, de poder, y el otro es la unción de vida que va por dentro. ¿Estás seguro que quieres ser lleno del Espíritu Santo? Está englobado en esos 8 vídeos también. Libros fundamentales e imprescindibles de Wasman Nee. Es un post donde usted tiene algunos libros. Yo los leí todos, los de Wasman Nee que había publicado en España, creo que eran 22 o 23. Como les dije, esa fue mi base. Yo ahí eché las bases. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, en los 4 o 5 primeros años, yo me empapé de Wasman Nee, había cosas muy profundas que yo no entendía, y algunos libros los tuve que leer porque yo veía que ahí había riquezas inescrutables. Entonces los leía 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces algunos, como Vida Cristiana Normal, por ejemplo. Y entonces eso a mí me dio una base muy buena para después no ser conmovido, no ser eso. Y como le digo, yo procediendo de personas que me llevaron a Cristo, procediendo de la superfe, superprosperidad, pues el Señor me llevó enganchado precisamente pronto, a través de una persona que venía de ahí también, que me dio un libro, es de Vida Cristiana Normal de Wasman Nee, y como me gustó tanto, luego profundicé. Cuando usted descubra un autor que le cautiva, que ve que le enriquece, léalo. No lea un libro de él solo, lea todo, por lo menos varios, y usted léalo y vuelva a leerlo al de un tiempo y vuelva a leerlo al de un tiempo, y verá como cada vez esa palabra va encarnando, usted va entendiendo más y más. Bien, ahí tienen, por ejemplo, autoridad espiritual, ahí tienen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahí tienen la vida cristiana normal, ahí tiene un libro de la liberación del espíritu, que habla del quebrantamiento del hombre interior, etcétera, etcétera. Aquí tiene un testimonio personal porque después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, el enemigo no suele pasar visita, y a mí me visitó engañándome con este sistema, el método Silva de control mental, que en realidad es un descontrol mental. Y con este sistema, otros similares, pues él cautiva a muchos o trata de desviar a mucho. Usted le puede llevar por la metafísica o le puede inventar otros cuentos, y el diablo puede imitar ciertas sensaciones y ciertas cosas. En fin, ahí tiene un testimonio personal que creo que es un buen testimonio que puede ayudar a más de uno, sobre todo si ha estado metido en ese sistema. La economía de Dios de Witness-Lee, otro libro fundamental que habla del plan de Dios y cómo Dios ha ido ejecutando todo eso. Esa es la economía, la administración de Dios, ¿no? Un libro muy bueno de Witness-Lee, que lo pueden acceder todos gratuito también en la página, si no les sale el enlace ahí o el PDF, porque yo no lo tengo en PDF, pero pueden acudir a los libros en línea del ministerio de Witness-Lee, Living Stream Ministry, Río de Vida, y entonces ahí pues pueden buscar todo el material de Witness-Lee, que es impresionante, y de Wasman Nee también. Perfil de 3 monarcas, otra vez de Gene Edwards, el que les comenté antes. Y bueno, este libro en concreto trata de los 3 reyes que son Saúl, David y Absalón, y cómo nos enseña la humildad y el sometimiento a la autoridad, y esa humildad, y cómo David no se levantaba contra el ungido, cómo tuvo que aprender a esperar el tiempo de Dios, a que Dios lo vindicara. Y después, pues cuando llegó el tiempo, el Señor lo vindicó, y luego a su vez él también cómo
Él toleró que es la rebelión de su hijo y él había aprendido que nada nos ocurre si Dios no lo permite, y él se callaba y no quiso, no quiso luchar contra él abandonó el trono. Digo, si esto es de Dios, pues Dios me hará regresar. Es un libro maravilloso y además es muy cortito y se lo recomiendo a todos. Eso sobre la autoridad espiritual, recuerden que es la lección más importante que tenemos que aprender, porque el principio de autoridad espiritual es el principio espiritual más importante del universo. Si no entendemos la autoridad, la sumisión, que es lo principal, y después la obediencia, que saben que la sumisión, el respeto a la autoridad siempre es absoluto, la obediencia es relativo, es tanto en cuanto ellos, los que nos dirigen, están sometidos a Dios, pero tampoco debemos levantarles al y tratar nosotros de descabalgarnos, sino que tenemos que dejar, como hizo David, que sea el Dios el que nos vindique y el que nos levante. Y el que los quite a ellos, se los tiene que quitar. Y yo he tenido alguna experiencia de eso, ¿verdad? Cuando yo me sometí, el Señor, a cierta persona, pues el Señor luego al tiempo, pues actuó con él, ¿no? Por haber, actuado indebidamente, dejémoslo así. El llamado más alto, 5 votos para el poder espiritual, llenura del espíritu, A.V. Tozer, lo tienen también, como les he dicho, en esos 8 vídeos que hemos hecho del bautismo Espíritu Santo y fuego. Luego hay una etiqueta o label, o como le digo, tópico, salvación del espíritu versus salvación del alma, fundamental para no confundirnos. Si no podemos distinguir que hay una salvación del espíritu, una salvación del alma y una salvación del cuerpo, no vamos a entender. Nos vamos a leer, no vamos a saber si estamos salvos o no estamos salvos. La salvación del espíritu es gratuita, es por fe y se obtiene de inmediato y no se pierde, es eterna. Pero la salvación del alma se puede perder, el alma hay que ganarla. Por favor, lean ese libro también, que precisamente yo lo aprendí con un libro de Wasman Nee que toca ese tema, y no sé si lo tengo puesto ahí, probablemente también. Un monumento espiritual, este que les cito a continuación, Pies de ciervas en los lugares altos, donde habla como pena y congoja o contrariedad y sufrimiento, algo así, que son los de una mano y otra los que nos ayudan a ascender a la cima, a los lugares altos. Los lugares altos donde anden las cabras, que son en medio de los riscos, que es difícil, hay que tener pies de ciervas, ¿no? O piernas de cierva para andar por ahí, ¿no? Y en esos lugares escarpados, y para eso nos ayudan, es imprescindible la pena, la congoja, es decir, el sufrimiento, la contradicción, que es la cruz, la senda de la cruz, su voluntad contra nuestra voluntad. Un libro que fue uno de los primeros que leí, el doctor Stephen Jones, y que me hizo entender muy bien lo que era el Pentecostés. El trigo y los asnos en la Biblia siempre se refieren a la etapa pentecostal, a la edad leudada. La única ofrenda que se ofrecía, la tiene en Levítico 13, que admitía la levadura, es Pentecostés, y por eso Pentecostés iba de avivamiento en avivamiento. Un avivamiento, pero después la levadura, que no pasaba por el bautismo de fuego, germinaba y empezaba a leudar toda la masa hasta que se apagaba. Entonces el Señor tenía que levantar en otro sitio otro avivamiento, y así, tiro porque me toca, estos 2000 años, pues que hemos tenido que andar de avivamiento en avivamiento. Luego tenemos también otro de los libros primeros que leí, que los tienen también destacados en la columna del blog, Los vencedores de la cebada, del doctor Stephen Jones. Saben que la cebada alude a los vencedores y el Pentecostés, el trigo, alude a la iglesia. No precisamente pentecostal, la iglesia de estos 2000 años, sea pentecostal o no. Y entonces los vencedores de la cebada alude a la cebada, que ya saben que madura primero y que se trilla más fácil, no es tan difícil, no necesita el trillo, es aventada, el trigo necesita un juicio más severo, más fuerte, tiene que ser trillado, ¿verdad? Y después tenemos las uvas, que es la última cosecha, que todavía necesita un juicio más severo, que es ser pisado, ¿no?, en el lagar. La etiqueta Bautismo Espíritu Santo, que también les digo, pues tienen también esos vídeos, como hemos visto antes. La etiqueta Aprender a escuchar a Dios, ojito,
Ahí tienen varios libros, varios posts, Aprender a escuchar a Dios. La etiqueta Biografías de grandes siervos de Dios es lo que más me ha bendecido a mí en los libros, porque cuando uno lea los libros de Dios, cómo el Señor actuaba en su vida, cómo hacía los milagros, cómo ellos le escuchaban, cómo entendían los versículos bíblicos a través de ciertas experiencias, y eso usted está. Entonces yo leía libros, el Señor me corroboraba cosas y por otro lado me decía cosas que luego Él iba a hacer en mi experiencia. Entonces yo, a medida que iba, cogía mi Biblia, subrayaba, anotaba cosas, lo otro, tal. Bueno, a algunos hermanos les he mostrado para que vean, no para decir, oye, mira, este tipo cuánto saben. No, al contrario, que vean cómo tienen que ellos manejar la palabra y cómo tienen que escudriñar y cómo tienen que anotar, y cómo tienen que pedirle al Señor cuando no entienden. Señor, explícame esto a través de las circunstancias, dame entendimiento, usa a alguien para que me ilumine, para que me ayude. En fin, biografías de grandes siervos de Dios le van a enseñar muchísimo. La experiencia de vida de Winnerly es un libro también de Winnerly que toca las diferentes etapas del crecimiento espiritual y además las toca de una forma muy exhaustiva, muy pormenorizada, que a veces hasta complica un poquito, ¿no? Porque no quizás a veces caemos un poquito en la deformación, digamos, de la excesiva introspección. Nos tomamos el pulso, nos tomamos el pulso y demasiado a ver cómo estamos, si estamos creciendo y tal. Y a veces eso es bueno, pero todo exceso es malo. Tenemos que tener un equilibrio. Luego aquí unos posts que son fundamentales para la transición, digamos, a la siguiente etapa de tabernáculos, entre Pentecostés y tabernáculos. Ya le digo que estas divisiones no son exactas ni mucho menos, pero ustedes le pueden más o menos orientar. Finisterre al borde del Jordán, ese es mi libro, la revelación de mi vida. El llamado de mi vida es llevar a la gente al aposento alto de tabernáculos, al cruce del Jordán, acampar en la quietud de Gilgal y hasta que no sea el corazón de uno circuncidado, no está listo para ser enviado. Allá a hacer la obra, ¿no? A conquistar la tierra prometida que al final es Cristo en nosotros. Finisterre al borde del Jordán, basado en la interpretación de una visión, se los recomiendo mucho. Aunque es duro para los líderes pentecostales, es duro, yo lo sé, pero es un mensaje que al final llama al arrepentimiento y llama a la bendición, y que es un paso fundamental. Nadie puede ser un vencedor si no pasa por el Jordán de la muerte a la carne, de la muerte al yo, de echar fuera a los Ismael que hemos engendrado, porque Pentecostés es una iglesia, perdón, es una edad deudada, de mezcla, de ceguera parcial, y entonces no tenemos la luz plena. Job, sufrimiento y filiación. Otra vez nos habla una experiencia de Job, como pocas veces usted va a encontrar, bien explicado, y como es lo que se trata es que nos mudemos del cautiverio al yo a un cautiverio a Cristo, que al fin y al cabo es la libertad. Y lo escribió Romeu Bornelli en la revista Aguas Vivas y lo tienen destacado también en la columna del blog. Bendita dimisión, aquí es un post donde recojo varios posts, valga la redundancia, de experiencias espirituales de muerte y resurrección. Bueno, en este caso no son varios, es uno, es el del mayor Ian Thomas, que me parece sensacional y que fueron libros que el Señor usó para decirme, por aquí tienes que pasar tú, por aquí tienes que pasar tú, por esa rendición, por dejar de hacer, por quedarte quieto, por entrar a la sepultura, por levantarte del lado de la resurrección. Otro que habla del mismo tema, la muerte de un rebelde y libertad al fin, que es el testimonio de Mary Irwin, que era, no sé si seguirá viva, la mujer del astronauta Irwin, y que es un testimonio muy bonito, y ella como relata cómo era una rebelde y cómo al final tiene que soltar y tiene las riendas y tiene que someterse a su esposo hasta que aprenda a ser una esposa de tipo Sara, ¿no? Hasta que aprenda, porque uno no puede llegar a ser una esposa de tipo Sara si no ha pasado primero por aprender a ser una esposa tipo Agar, es decir, una esclava, una sierva, sometida al marido, a la cabeza, ¿no? Y eso
de ser Sara no es solo para las mujeres, es solo para los hombres, porque al fin y al cabo todos somos mujeres con el Señor, somos esposos o esposas de Cristo, ¿no? Entonces, si no aprendemos la sumisión, no podemos aprender, lógicamente, a ser Saras. La sumisión y la obediencia. Y luego cuando llega la etapa de que la hemos aprendido, pues el Señor nos da la libertad de no tener que ser necesarios a la autoridad porque estamos al mismo nivel y entramos en un acuerdo, en el mismo plano, tanto el esposo como la esposa. Y allá donde quiere el Señor el matrimonio tipo Sara. La fiesta de los tabernáculos. George H. Warner junto con Clayton Moore, que es el libro siguiente, Más allá de Pentecostés, son dos libros que el Señor usó también pues poco antes de conectarme con el doctor Stephen Jones, digamos que fueron la entradilla, que habla precisamente George Warner y Clayton Moore, los cataloga el doctor Stephen Jones como los Josué y Caleb de esta época, del cruce de la etapa de Pentecostés a Tabernáculos. Son los que otearon, primero vieron esa tierra prometida y nos hablaron de esa fiesta de tabernáculos y que hay algo más allá de Pentecostés. Usted, si está en las iglesias pentecostales, habrá oído, tenemos que regresar a Pentecostés, tenemos que regresar a la iglesia del principio. No, no, lo que tengo que hacer es avanzar a la iglesia de tabernáculos. Bien, después hay una etiqueta que son dos autores también que hablan mucho de estos temas, George Davis y Michael Clark, que tienen ahí en el blog algunos artículos de ellos. Así que ya no quieres ir a la iglesia, por Jacques Colson, de Wayne Jacobsen. Ese es un libro también muy bonito que habla, Señor, como el Señor a una persona le decía que tenía que salir del sistema religioso, ¿no? Porque al final nosotros, cuando uno está al final de la etapa de Pentecostés, pues uno empieza a saber que ahí no es, que uno no está en casa, que tiene que haber algo más y que tiene que salir de ahí, que tiene que ir a por más. Yo tuve toda esa sensación durante 21 años y cuando ya por fin empecé a entrar a la luz de tabernáculos y realmente crucé y entré a toda esta revelación, me di cuenta de que ahora sí estoy en casa, que he llegado a la casa. No quiere decir que lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto, como decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco del supremo llamamiento, pero ya sabiendo que ahora sí, ahora estoy en la etapa que tengo que estar, en la etapa caídos de Dios que tengo que estar. Dos clases de oración versus el tabernáculos, en sorbos místicos de Miguel Molina, donde usted va a aprender sobre la oración, que llega al final de Pentecostés, en las primeras etapas de tabernáculos, con la alborada del nuevo día, que entra uno en la oración mística de silencio, de contemplación, de quietud, en la oración continua, que se llama, ¿no? La orar sin cesar, controversia de Sion, la iglesia maldita versus Edom, doctor Stephen Jones, que es lo que les he comentado también antes, un poquito hablando de las profecías de Judá y de Israel, esa controversia de Sion analizada desde Esaú y Jacob hasta nuestros días con el sionismo y la iglesia, ¿no? Maravilloso para abrir nuestros ojos. El ejército que peleará la batalla final y el mensaje de Séfora es uno de los libros de Rick Joyner, que basados en visiones que el Señor le dio y que nos habla también de ese apocalipsis y cómo vamos pasando de unos lugares a otros y cómo nos asusta entrar y cruzar una puerta y entrar, bueno, pero al final llegamos a la libertad, ¿no? A que Cristo eclosiona y es formado en nosotros, y él habla también de esos tres ejércitos que tenemos ahora, que es, digamos, el ejército de la Pascua, el ejército de Pentecostés y el ejército de tabernáculos, y cómo al final pues se va a pelear esa batalla final. Tabernáculos, que es la etapa de glorificación, o digamos nuevo nacimiento. O sea, tenemos Pascua, engendramiento, tabernáculos, la glorificación, o el nuevo nacimiento, y Pentecostés, la gestación en el medio. Cumbre espiritual, confianza y gratitud.
Bien, en esta etapa he querido poner pues el encabezamiento que tienen aquí aquí está un poquito incompleto, pero hay por aquí una donde habla de la cumbre espiritual, no sé dónde está, vamos a ver, no sé, pero creo que estaba por aquí, la cumbre espiritual, algo, no sé, por aquí en la columna está destacado esta parte, ahora no lo encuentro, bien, bien, dejémoslo ahí, de momento. Bien, tabernáculo, glorificación, cumbre espiritual, confianza y gratitud. Es ahí a donde tenemos que llegar. A la confianza y a la gratitud. A la quietud y a la alabanza, como lo quieran. Quietud o confianza y la alabanza o gratitud son los dos antídotos contra la incredulidad, que es el miedo, y la murmuración, que es la queja, que eran las dos matas que en la visión del libro Finisterre, si usted lo conoce, taponaban la entrada a ese campo que estaba sin labrar, donde todos estaban esperando detrás. Entonces había alguien que pisaba esas matas de murmuración y de incredulidad, o de incredulidad y murmuración, y entonces se podía entrar, que es el paso del Jordán, es pisar esas dos matas, que son las dos raíces del ego, de incredulidad y de murmuración, la queja y el miedo, que es lo opuesto a la fe, ¿verdad? Cuando se aplica la quietud al miedo, es decir, cuando tenemos miedo y nos quedamos quietos confiando solo en Dios, se produce la paz como resultado. Cuando se aplica la alabanza o el contentamiento a la queja, se produce el gozo, pero el gozo genuino, ¿no? El segundo remedio solo funciona cuando el miedo ya ha sido sanado. Es decir, cuando ya ha venido la paz, entonces sobre la base de la paz, entonces uno alaba, pero alaba, digamos, sin ser hipócrita, ¿no? Alaba porque realmente ya tiene esa paz, ¿no? Y aunque no haya venido el gozo, él puede alabar al Señor sobre esa base de la paz. Por fe también lo podemos hacer, sí, pero no da resultado. Yo por lo menos a mí no me daba resultado, no sé qué tal a usted, pero tenía que quemar mi etapa. Y cuando ya quemé mi etapa y entré en la quietud, entonces la alabanza y la gratitud pues sí funcionaban. El segundo remedio solo funciona cuando el miedo ya ha sido sanado, como les digo, es decir, cuando se aplica sobre la base de la paz. Teniendo entonces paz y gozo, quedamos liberados para la cumbre espiritual, que es el amor. ¿Y qué es el amor? La unión de las voluntades. Pero la unión de las voluntades no significa que el Señor hace a veces lo que yo quiero y otras veces se hace lo que quiere el Señor, no, sino que mi voluntad se ha difuminado y queda solo la voluntad de Dios, y yo me congratulo, me regocijo en la voluntad de Dios, y hacer su voluntad es mi deleite. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Padre, como decía el Señor en Getsemaní. Esta cumbre se alcanza mediante la crisis o experiencia del cruce del Jordán o del tercer velo. Primer velo para entrar al atrio, que sería la salvación, la justificación. El segundo velo es entrar al lugar santo, donde se puede ministrar el sacerdocio al Señor. Y luego está el velo último, que es el que separa el alma del espíritu, aunque el templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bien, y más detalles sobre esta crisis del Jordán los tienen aquí. Perdón, que me he caído allí. Espera en él, me he quedado en el blog en vez de en el draft. Espera en él y él hará, Salmo 37:5. Las fuerzas espirituales no pueden obrar mientras actúan las fuerzas terrenales. Dios, hasta que no me rinda y me quede quieto, no va a empezar a obrar. Él espera a que yo deje de actuar, a que abandone mis obras muertas. Espera en él y él hará. Tengo que esperar hasta que él haga el tiempo que haga falta, amigo. A veces es poco y la mayoría es bastante tiempo, hasta que uno se harta de esperar y se aburre mucho, ¿verdad? ¿Cómo se bebe el agua de vida? Pues Cristo, vida y hábitat, estudio de vida de Exo Winner. Lo hemos creo que lo hemos grabado hace poco,
porque son un post del blog Finisterre, que es con el que estamos haciendo ahora de mi libro, o los artículos que conforman mi libro Finisterre, perdón, Reflexiones al otro lado del Jordán. Bien, aquí tenemos las experiencias de cruzar los dos velos, en este caso se habla solo de dos, olvidándonos del primero, de entrar al atrio. Si no, sería el velo del lugar santo y el velo del lugar santísimo. Primer velo, que sería el Mar Rojo, y el segundo velo, el Jordán, por Winnesley. El Mar Rojo es un velo y el Jordán es el segundo velo. La circuncisión nos traslada a la esfera de la resurrección, y en este caso se habla de la resurrección del corazón que viene al otro lado del Jordán, acampados en Gilgal. Las tres etapas de la plena salvación. Así él también hablaba de tres etapas, Winnesley. En la versión recobro del Nuevo Testamento, él en las notas que tiene, es una versión muy buena del Nuevo Testamento, pero con notas bíblicas. Ya saben que las notas, algunos están muy desconformes con ella, pero a mí me parece que muchas veces cuando uno no entiende ciertas cosas las puede consultar, y bueno, si el Espíritu le da testimonio, pues adelante. A mí me parece que es muy buena Biblia. La versión recobro también existe, pero para que no está en castellano, yo creo, la versión del Antiguo Testamento, con notas, pero sí la tienen en español, la versión recobro del Nuevo Testamento, con notas. El regerso del hijo pródigo, de Henry J. Nowen. Este es un libro de un sacerdote católico que estuvo en el pináculo de Harvard, profesor de divinidades en Harvard, y que era un hombre pues que a pesar de eso pues no había entrado en esa etapa final, ¿no? Y el Señor él le llevó pues a dejar ese pináculo, a irse a buscar en la teología de la liberación, donde no la encontró, y al final pues fue guiado por el Espíritu Santo a las comunidades L'Arche, el Arca, se llama L'Arche porque se empezaron en Francia, donde una de sus ocupaciones él era el director de un centro para paralíticos cerebrales y gente de este tipo, donde una de sus tareas era durante 3 horas tener que lavar los dientes, asear a uno de los internos. Y ahí en esa situación él descubrió el encuentro con el Señor, la paz y el gozo que tanto anhelaba, la vida profunda. ¿Cómo fue? Pues fue cuando le invitaron a visitar el museo, ahora no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre, tan famoso que hay en San Petersburgo, donde está el cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, y a través de ese cuadro y cómo lo había pintado al padre, al hijo, al hermano mayor, él nos relata también las etapas por las que pasamos todos. Es un libro de verdad maravilloso, que no tiene nada de desperdicio y que es bíblico 100%. No diría lo mismo de otros libros de él, donde se va por derroteros que no tienen nada que ver, con chamanes y con el eneagrama o cosas de ese tipo y cosas así, porque ya sabes, en el catolicismo hay mucha mezcla babilónica, pero este libro en concreto es una bendición y habla de esas etapas por las que pasamos todos, el hijo menor, que es el que los pecados, esos que son como más espectaculares, pero que no son quizás tan graves como los pecados internos, pues el gastador, el pendenciero, el jugador, el fornicador, los pecados kosher externos, y luego tenemos el hijo mayor que ha estado en la casa, que no se ha marchado, que tal, que cual, o que bien, pero que no acaba de entrar en la casa, no tiene confianza con el padre. Ese es el hijo amargado, es el hijo mayor, que al final en la parábola, en la Biblia, por cierto, no nos dice si él entra o no entra en la casa, a la fiesta. Entonces, en Pentecostés ahí acabamos todos un poco amargados, frustrados, porque hemos vivido por la ley, en realidad hemos estado viviendo por el Antiguo Testamento, y al final acabamos diciendo, ¿no?, que el padre es un padre muy duro, es un padre que no me permite, que no sé qué, que no sé cuánto, que me disciplina, que tal, y al final pues entraremos o no entraremos en la fiesta, entraremos y nos convertiremos en el Padre, que es nuestro llamado último,
donde entraremos a la paz, al gozo y al amor que acoge, que recibe a esos otros que vienen a la casa, a la fiesta. Maravilloso libro, de verdad que es una catedral espiritual que no se la deben de perder. Rendirse y entrar a la vida victoriosa son una serie de enlaces que hablan obviamente de esa experiencia a través de diferentes autores, creo que son 3 artículos. Por favor, de verdad que eso les va a ayudar a entender lo que es el paso del Jordán, lo que es la rendición, lo que es la carne, morir a la carne, todo eso. El modelo del reino, parte 1, quinto ministro, otra vez, hablando de lo mismo. Esa es la parte 1, pues luego hay más partes, vayan a otras partes, sobre todo he destacado la parte 1 porque me pareció muy, muy buena. La llave del reino para acceder a las cosas del reino, es riqueza sin tristeza. Las bendiciones que nos da Dios son las que enriquecen y no añade tristeza con ella. Aquellos, por ejemplo, que les toca la lotería, no viene mucha alegría con ella porque al final acaban mal, muchos, ¿verdad? O aquellos que tienen esa riqueza pero tan frustrados, amargados y al final se suicidan y viven vidas desastrosas, ¿no? Bien, esto está en Faro de Profecía de Clay Sikes, que pues lo seguía en Facebook. Como yo salí de Facebook ya no sé dónde le puedo conseguir a este hermano. Si alguno me lo dice, pues le agradecería que me lo ponga en los comentarios. Luz viniendo a la luz, primera parte de Gary Sigler. Hemos visto esto también en un vídeo, lo hemos ya grabado en el vídeo, maravilloso. Hay primera parte y hay otra parte, ¿no? Y saliendo de la oscuridad y viniendo a la luz. Job, sufrimiento y filiación, mudanza del cautiverio y al cautiverio a Cristo, que lo hemos citado antes, de Romeo Bornelli. Gilgal, capítulo 2, el lugar de la reforma, de Tamonaidu, donde habla precisamente, tiene una revelación muy parecida a la que el Señor me dio a mí en Finisterre al borde del Jordán, una de las confirmaciones que el Señor me dio. Acampados en Gilgal por la fuerza de la gracia, testimonio, esto estaba escrito en mensaje de paz, no sé si eso se podrá acceder ahora. Ungidos para la sepultura, de oruga mariposa, ese es un artículo mío que les ayuda a entender también eso, basado en la imagen de cómo pasa la oruga a ser mariposa, cómo pasamos de arrastrarnos a entrar en el capullo, que es precisamente la experiencia de sepultura en ese capullo como el gusano, y salir a otra vida superior, ya no arrastrarnos, sino volar, que nos habla de andar en el espíritu, de la vida en el espíritu. 120 jubileos para la efusión del Espíritu Santo, el maravilloso plan de Dios para la humanidad, Dr. Stephen Jones, como les digo, esos 49.000 años, nosotros estamos haciendo los 6.000, vamos a entrar en los 1.000 de la primera semana, digamos, de los primeros 7.000 años, y después nos quedarán 42.000 hasta el completar esos 120 jubileos. Las 3 fiestas de la cosecha, no sé si está refiriendo aquí, perdona, a este derramamiento ahora te estoy un poco confuso, o al gran jubileo de la creación, perdónenme. Las 3 fiestas de la cosecha de Dios, cebada, trigo y uvas. El gran jubileo de la creación, como les dije, que también las 3 ya saben, cebada, los vencedores, el trigo, la iglesia, y las uvas, pues los incrédulos, que doblarán la rodilla delante del gran trono blanco y por lo tanto, vivos o muertos, resucitados, pues reciben ahí la salvación y el Espíritu Santo. Shabbat, es decir, sábado, reposo, descanso, como quieran, de Joseph Derryn, un libro muy bueno. Es de los 3 libros que yo recomiendo de Joseph Derryn porque es un hombre que, a mi juicio, no ha entendido todavía bien el tema de la ley y tampoco la diferencia entre la ley y los pactos. Enlaces sobre el engaño sionista, muy importante para que veamos el engaño sionista. Es muy útil para los cristianos sionistas, como yo lo fui mucho tiempo, pues hasta que el Señor me abrió los ojos para ver lo que es la falsificación del Estado de Israel, ¿no? Profecías cumplidas por el actual Estado de Israel, la verdad, aún contra la opinión mayoritaria de los evangélicos, es la verdad, o sigue siendo la verdad.
Verdaderos judíos y verdaderos israelitas, ¿quiénes son? Eso está del libro Secretos del Tiempo, lo tienen destacado también en la columna del blog. La lucha por el derecho de nacimiento a primogenitura, un libro de los claves de Stephen Jones, ese junto con Ciclos del Tiempo, el libro, ¿cómo es? Secretos del Tiempo, son dos libros claves para que podamos entender todo lo de Stephen Jones, porque si no entendemos ese estudio de los ciclos y todo esto, nos vamos a perder. Secretos del Tiempo, como les decía, traducción revisada. Bien, ahora errores escatológicos pentecostales se tratan en esta serie de temas, como la visión historicista del Apocalipsis, la segunda venida, la segunda obra de Cristo, la semana 70, la marca de la bestia, el anticristo, cosas que van a tratar de solucionar esas lagunas de revelación que teníamos en Pentecostés. Apocalipsis, nuevo estudio, comentario del doctor Stephen Jones. Ahora les recomiendo más que vayan a este enlace, donde pueden encontrar ya puestos incluso en vídeo y también editados y reeditados los libros 5, 6, 7 y 8, y estamos ahora con el primero poniéndolo también en vídeo. Nos faltan primero, segundo, tercero y cuarto. Las leyes de la segunda venida, lo hemos grabado en vídeo también, fundamental para entender que hay una segunda venida y que la esquetología de la segunda venida está sujeta a unas leyes que ya están en el Antiguo Testamento, y por lo tanto toda esa esquetología que nos contaron que no se somete a estas leyes es falsa. Con buena o con mala intención, lo hemos entendido mal. El que la trajo, que fueron precisamente los que trajeron todo este engaño, fueron Nelson Derby y después Scofield, para engañar precisamente, para traer el engaño sionista. Estos fueron los que prepararon la cama. El rapto a la luz de tabernáculos, cuyo último capítulo creo que vamos a grabar en el próximo vídeo, y Dios mediante. Fundamental para entender el rapto, que no es exactamente lo que era. El rapto no es más que la transformación, la recepción del cuerpo glorificado, pero no nos vamos a ningún lado, nos vamos a tener un cuerpo glorificado que nos permite ministrar en las dos dimensiones, en la cuarta y en la tercera dimensión, en el templo celestial y digamos en la Nueva Jerusalén en la tierra, en la Nueva Jerusalén y en el templo celestial, perdón, en el atrio, en la tierra, a los demás, ¿no? Cambiando nuestro cuerpo glorificado por nuestro cuerpo de carne y hueso, como hizo Jesús después de la resurrección. Y no nos vamos no a tocar las arpas al cielo, sino que tenemos una tarea que hacer, tanto ministrando al Señor en el cielo como a nuestros hermanos en la tierra. El anticristo, una otra entrada de Fundación para la Intercesión, parte 1, el sionismo, anticristo y la Iglesia de Judas, doctor Stephen Jones, y donde vemos cómo el sionismo actual está haciendo el papel del anticristo, en este caso colectivo. La Iglesia no ha visto que la rebelión de Absalón contra David y con Agitofel, actuando Agitofel como el traidor que se ahorcó, no es lo mismo que lo que ocurrió en el tiempo de Judas con los fariseos y con el Señor, y que ahora en este tiempo final ocurre con la Iglesia actuando, haciendo el papel de Judas, una Iglesia cegada, el sionismo haciendo el papel de anticristo y ocupando el templo, ¿no? El templo que le corresponde al Señor. Y la marca de la bestia de Joseph Terrin, para entender que la marca de la bestia no tiene nada que ver con un cheat o cualquier cosa que nos suena, ni con el transhumanismo y nada de eso, sino que es tener la mente de Cristo o tener la mente de carnal, del diablo. Después todo sobre la edad de tabernáculos, los dos pactos y la restauración de todas las cosas, etcétera, lo tienen en los libros corregidos y reeditados del doctor Stephen Jones. Pueden empezar por ahí porque tienen todos los libros del doctor Jones, yo los tengo ya traducidos, pero como la primera etapa, por falta de conocimiento y por falta de manejar los traductores correctamente y de no captar bien el vocabulario tal, pues hay algunas cosas que no estaban bien, entonces se están reeditando todos, tienen muchos reeditados y los otros los vamos a ir reeditando hasta que
los terminemos todos y hayamos gracia del Señor. Bien, al mismo tiempo estamos poniéndolos en audio. Nota, para finalizar, yo creo que hoy me estoy alargando un poquito, vamos a ver si efectivamente, pero ya terminamos. La guía presentada aquí es orientativa, en ambos blogs tienen mucho más, les invito a revisar las entradas de ambos. Según les guíe el Espíritu Santo, siguiendo las fechas de entrada históricamente, como les digo, o bien por los tópicos, etiquetas o labels. Observarán una progresión en la revelación de un blog al siguiente, que hace que los conceptos o doctrinas de las entradas más antiguas, especialmente del primer blog, hayan sido invalidadas o quedado obsoletas o sean erróneas según mi nivel de revelación actual. Aún así, he preferido dejarlas para que puedan ser juzgadas y contrastadas y pueda observarse la progresión en la revelación. El trabajo recopilatorio en ambos blogs a lo largo de unos 10 años y de 32 años, como les digo que cumplí hoy desde que conocí a Cristo, la recopilación ha sido en estos 10 años, ha sido amplio en esfuerzo y tiempo. Ustedes lo tienen más fácil y lo que se hizo en algo más de una década podrán consultarlo y aprovecharlo en muchos menos. Jesús pudo llevar a sus discípulos hasta el umbral de la madurez en tan solo 3 años y medio. Estoy persuadido desde hace tiempo, esto no es de ahora, de que estamos entrando al tiempo en que mayores cosas que él hizo haremos. Juan 14:12, en que el que hará alcanzará al segador. Amós 9:13. Por ello, no debería extrañar que los que puedan aprovecharse de este granero espiritual logren conseguirlo en igual o menor tiempo, por supuesto en la gracia y el llamado del Señor a vencer, porque para que el conocimiento se convierta en sabiduría se necesita del crecimiento y la maduración, que solo la experiencia puede proporcionar, obviamente. La experiencia, a su vez, requiere de un mínimo de tiempo para que se convierta ese agua en vino, ¿verdad? Por ello he hablado del umbral de la madurez para poder ser usados por el Señor y no del pleno perfeccionamiento. Oro y deseo que sean ricamente bendecidos y alimentados por este amplio granero de los últimos tiempos, que sin duda les ayudará. De hecho, mi último blog, el blog más actual, se titula Graneros de José, que sin duda les ayudará a alcanzar la madurez y la plena filiación de una manera más fácil y, aunque en modo alguno querría privarles de la bendición del sufrimiento, absolutamente imprescindible para que el agua del conocimiento sea transformada en el vino de nuestra experiencia, sí pretendo evitarles aquel sufrimiento, lógicamente, que les fuera innecesario y las pérdidas de tiempo. Gracia y paz para todos ustedes de José. Bien, la próxima semana que continuemos con este apartado, pues veremos, como les dije, el vídeo de la obra de nuestros hermanos en Kenia. Y bueno, el siguiente vídeo que nos toca ver es el último capítulo, creo que ya es el último del libro del Dr. Stephen Young, El rapto a la vista de tabernáculos. Bueno, alabo al Señor por permitirme transmitirles esto, ojalá que lo puedan aprovechar, que les sea útil. Les abrazo en el Señor, los bendigo en su nombre y los encomiendo a su gracia y les espero para el próximo día. Que Dios les bendiga.